¿Alguna vez te has sentido atrapado en un hueco? Y no me refiero a un espacio físico, me refiero a ese lugar donde te sientes sin valor, con miedo. ¿Te has sentido así? Te digo que yo conozco muy bien ese lugar. Quiero abrir mi corazón y contarte algo que me sucedió hace poco. Recibí una llamada para decirme que no había quedado seleccionada para un puesto. Y esto abrió en mí una herida que yo creí que estaba cicatrizada. Y es la herida del rechazo. Y allí sentí que nuevamente iba a caer en ese hueco donde me juré que jamás iba a regresar, y es el hueco de la victimización. Por eso hoy te quiero contar mi historia y la historia de un personaje que, al igual que tú y al igual que yo, el Señor les habló en ese hueco. Cuando el Señor me habló de este personaje, yo dije, el personaje está mal, hasta que me tocó a mí vivirlo y sé lo que pudo haber sentido ese personaje. Si estás preparado, te invito a que tomes tu lápiz y tu papel, porque el día de hoy vamos a hablar cómo salir de ese hueco en el que te encuentras. La historia es de Gedeón y se encuentra en el capítulo 6. Iba por un tecito, pero no resultó. Bueno, vamos al contexto bíblico. Israel se encontraba en el peor momento. Bueno, pregúntenme, Diana, ¿por qué se encontraba en el peor momento? Israel se había alejado tanto del Señor, había vuelto a sus ídolos, y en ese momento Israel estaba siendo sometida por pueblo de los madianitas. Vamos a la Biblia. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas, en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel y destruían las cosechas. Dejaban a los israelitas sin qué comer. ¿Y quién era Gedeón? Gedeón era un hombre como tú y como yo. Gedeón no era ningún galán de novela. Gedeón no era un guerrero como Sansón, una persona que estaba escondida, y estaba escondida en un lagar. Y tú me preguntarás, Diana, ¿qué es un lagar? Esto suena raro. Vamos a amigo el Google y aquí les muestro en pantalla qué es un lagar. El lagar es un pozo hundido o una estructura más cerrada. Bueno, tú te preguntarás, ¿y por qué Gedeón estaba en este lagar si era un lugar sin ventilación, era un lugar cerrado, un pozo hundido en medio de una estructura de una roca? Usualmente el pueblo de Israel trillaba el trigo en un lugar amplio para que allí se llevara el viento, las cascaritas del trigo, fuera una labor mucho más fácil. Pero si vemos, Gedeón se encontraba en un hueco, en una estructura honda, porque tenía miedo que vinieran los madianitas y se llevaran lo poco que tenían, que era el alimento, el trigo. Entonces Gedeón se encontraba en este lugar y miren lo que pasa. Vamos a la Biblia, dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenece a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Imaginen esta escena. Es ese lugar donde muchas veces nos encontramos. Quizás hoy en día tú estás trillando desde este lagar. Quizás tú estás allí escondiéndote de tus enemigos, del temor, de la ansiedad, del que dirán, del fracaso. Quizás tú estás allí en el hueco más profundo donde me encontraba yo. Cuando me llaman y me dicen que yo no quedé seleccionada, yo empecé a volver a este hueco, diciéndome, quizás no me seleccionaron a mí porque no tenía las competencias. Entonces ya ven cómo me voy nuevamente yendo hacia este hueco donde a mí el Señor me dijo que ya yo saliera. Si ustedes ven el video anterior que grabé, el Señor me sacó de ese hueco. Entonces yo veo a los madianitas como esos pensamientos intrusivos que vienen y te dicen: tú no estás hecha para estos grandes puestos. Y ahí nos encontramos con ese miedo de salir adelante, con ese miedo de hablar, de hacer la diferencia en tu pueblo, en tu familia, en tu vida. Nos sometemos a lo que los madianitas nos dicen con miedo de salir. Quizás estás allí también protegiendo lo poco que tienes para que no te lo roben, no te roben tu confianza. Y créeme, yo también estaba allí protegiendo lo poco que tenía. Quería que me quitaran mi poca paz. Esa voz antigua te dice que no eres suficiente, que no encajas, no estás calificado. Y también yo quiero contarte que, al igual que tú y al igual que yo, Gedeón también tenía sus propias heridas. Gedeón también se veía como una persona pequeña. Vamos a la Biblia. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y él responde: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia.
miremos algo impresionante. Gedeón tenía heridas de infancia. Gedeón también se veía como el menor de todo su clan. Se veía pequeño, sin valor. Aquí vemos una herida de rechazo e inferioridad. Pero observa lo que le dice el Señor a Gedeón en esta historia. El Señor le dijo a Gedeón: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Aquí vemos que el Señor no lo llama a Gedeón por sus heridas. Ya el Señor sabía qué era lo que había pasado con Gedeón. Ya el Señor sabía que era el menor. Yo sé que el Señor sabe de dónde eres tú y el Señor conoce tu familia, conoce tus heridas. Pero aquí vemos que el Señor no se pone a discutir con Gedeón. Él le dice: yo estaré contigo. En pocas palabras le dice: cálmate, Gedeón. Yo sé de dónde tú vienes. Yo sé que tú vienes de una familia que te rechaza. Yo sé que tú vienes de una familia donde te ven a ti el menor de todos, el más insignificante. Yo sé cuáles son tus heridas, Gedeón. Hoy el Señor te dice a ti: yo sé cuáles son tus heridas, yo sé cuáles son tus traumas, yo sé que tú eres el menor, el que tiene menos posibilidades de alcanzar ese puesto, de entrar a esa universidad, de pagar esa carrera. Yo lo conozco, yo sé quién eres tú, pero el Señor no te llama por tus heridas. Él te ve a ti con el propósito, porque Él le responde: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Él ve a Gedeón como una persona fuerte, valiente, potente, un guerrero. Y quizás tú hoy te estás viendo como la más pequeña, la más insignificante. Entonces escribe esta primera lección: Dios no te llama por tus heridas, Él te llama por tu propósito. Y si estás escuchando esto, quiero que me respondas acá en los comentarios: ¿a qué te está llamando Dios ahora? ¿Cuál es tu propósito? Escríbeme acá, porque juntas vamos a identificar cuál es el propósito a lo que Dios te llama. ¿De qué hueco te está diciendo el Señor: sal de allí? El Señor te dice: yo sé que están los madianitas, yo sé que tú le temes, yo sé que tú te ves quizás inferior, pero te dice: yo estoy contigo, yo el Señor voy contigo, yo el Señor voy a abrir esa puerta, yo el Señor te voy a capacitar, yo el Señor voy a pagar esa universidad, yo el Señor lo voy a hacer. No temas, dice el Señor, porque yo sé quién eres tú y yo sé que lo que tú vas a hacer en mis manos, dice el Señor. Dios conoce tu verdadera identidad, Dios conoce tu final, por eso es que Él te llama. Entonces anota: lo que Dios dice de ti es mucho más poderoso de lo que el enemigo dice de ti, de lo que el gigante dice de ti, de lo que el miedo dice de ti. El temor, las heridas van a decir: tú no puedes, tú eres inferior, regresa al hueco. Pero el Señor te dice a ti en este día: levántate, confía, inscríbete, ve, pregunta, postula ese puesto, porque yo estoy contigo, tú vas de mi parte, dice el Señor. La segunda lección, vamos a la lección número 2. No dudes del que te llamó. Y quizás Dios te está diciendo en este día: sal de allí, sal de ese esquema, sal de ese hueco. Yo no te he hecho a ti para que estés en un hueco. Yo no te he creado a ti para que estés en un hueco. Yo te he creado a ti para que estés allá arriba, donde se trilla el trigo. Yo te he hecho a ti para las alturas, yo no te he hecho a ti para un hueco. Sal de ese hueco, te dice el Señor. No dudes cuando el Señor te dice a ti: sal, postula, ve, actúa. No dudes del que te llamó, no dudes de Él. Pero muchas veces cuando el Señor nos dice: ve a la altura, postula, haz, tú dices: Señor, ¿será que es correcto? ¿Será que es verdad lo que me estás diciendo? ¿Será que esto viene de ti? Y aquí nosotros queremos buscar un profeta y que nos diga: ¿será que tú me mandaste a las naciones? ¿Será que tú me diste esta visión? ¿Será, Señor? ¿Será que yo soy la persona idónea? Y comienzas ahí a dudar y a pedirle al Señor señales. Y esto es natural, mi querido hermano y mi querida hermana, porque yo también estuve allá, en ese lugar. Yo también le comencé a pedir señales a Dios. Señor, ¿será que tú sí me tienes para esta nación? Señor, ¿será que tú sí me llamaste para estar en este tiempo aquí? ¿O me quieres que me vaya para otro lugar, que trabaje en otro lugar? Señor, ¿será que yo estoy en el lugar equivocado? Señor, quizás mi familia tiene que estar en este lugar. Quizás tú también dudas y comienzas a pedirle señales al Señor y le dices: Señor, si esto viene de ti, por favor que me llamen mañana, que me manden un texto, que me escriban algo, pero que me escriban, Señor, para tú saber que allí el Señor está actuando. Pero el Señor te dice: no es por vista, es por fe, es por fe. Si tú crees en mí, ve, hazlo, dice el Señor.
Aquí también se encontraba Gedeón, dudando, y yo me pongo en el lugar de Gedeón cuando yo leí esto. Y yo me pongo a pensar, Gedeón también dudaba, porque el Señor lo estaba llamando para algo grande, para ser el libertador de Israel. Yo me pongo a pensar aquí cuando Gedeón le decía a la familia, siendo el más insignificante, el ángel del Señor se me apareció y me dijo que yo iba a libertar a Israel. ¿Tú no crees que se iban a burlar de Gedeón? ¿Tú no crees que le van a decir, Gedeón, tú estás loco, tú eres el peor, tú no tienes ni siquiera un arma, tú eres el más insignificante? El enemigo te quiere venir a decir eso, el temor te quiere venir a decir eso, pero mira lo que dice el Señor. Y el ángel del Señor le responde, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Yo me imagino esta escena, solo es después que el Señor nos muestra la prueba de que en verdad vamos por el camino correcto, ahí es cuando comenzamos a creer. Luego Gedeón pide otras 2 señales. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado. Esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Si miramos unos capítulos antes, ya Gedeón había derribado las imágenes de Baal. Ya las personas le habían cambiado el nombre a Gedeón. A partir de ese entonces, Gedeón era conocido en Israel como Jeroboal. Él tenía una nueva identidad, tenía un nuevo nombre. Aunque su identidad era nueva, él continuaba dudando, continuaba teniendo temor. Vendrán heridas como la del rechazo, la del abandono, a querer nuevamente recordar tu antigua identidad. Amigo o amiga, si has llegado hasta aquí te quiero decir, la duda vendrá. Las viejas heridas van a venir. El enemigo querrá muchas veces hacerte volver al lagar. Tu trabajo es no dudar de la promesa que Dios te ha dado, de la identidad que Dios te ha dado. Gedeón pidió 1, 2, 3 señales para saber que era Dios quien lo estaba mandando. Y quizás yo también he pedido señales para saber si Dios me ha mandado ese puesto de liderazgo. Pero hoy te quiero dejar esta enseñanza. No dudes de aquel que te llamó. Sal de ese hueco. Sal de ese ciclo que te lleva nuevamente a ese lagar. Y quizás este video es una señal de recordarte a ti tu identidad. Es una señal para que tú sepas y entiendas que Dios no se ha olvidado de esa promesa y que te dice hoy sal de esa vieja identidad, de ese viejo esquema. Si vamos al capítulo 7, encontramos a un Gedeón, un libertador, a un juez que lleva a Israel a 40 años de paz. Dios no se equivocó con Gedeón. Dios no se equivoca contigo. Así que te quiero decir, el día de hoy no tienes que tener todas las capacidades, no tienes que tener todos los recursos. Solo necesitas confiar de aquel quien te llamó. Te quiero dejar la siguiente enseñanza para que la notes. Si Dios te llamó, Él se encargará de que tú cumplas ese propósito y ese llamado al cual te ha capacitado. Cada vez que tengas un pensamiento de derrota, no es Dios. No es Dios. Él no te llama por tus heridas, Él te llama por tu propósito. Confía, sal de ese lugar, sal de ese hueco. Así que te voy a hacer esta pregunta que me hice yo. ¿Qué acciones tienes que tomar el día de hoy para salir de ese lagar? Escríbeme en los comentarios. Te voy a decir un resumen de lo que el Señor te dijo en este día. Lección número 1. Tus heridas no definen tu identidad. Lección número 2. No dudes del que te llamó. Amado o amada, si has llegado hasta aquí, quiero orar por ti. Padre, en este día oro por esa persona que está viendo este video, Señor. Tú la has llamado, Padre. Sé tú capacitándola. Derriba, Señor,
todo argumento que la quiere hacer llevar hacia ese lagar, hacia ese hueco. Padre, dale tú la valentía para salir. En el nombre de Jesús oro, Padre, para que esta persona, para que mi amiga, para que mi amigo, Señor, salga de ese hueco, de ese lagar y que no vuelva nunca jamás allí. Oro para que tú le des la valentía y la fortaleza, Señor, y para que cumpla el propósito para lo cual tú la has comisionado. Y también quiero que hagas esta oración. Si no has recibido el Señor, que lo recibas. Repite después de mí: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mí. Te pido que ahora tú entres a mi vida y hagas de mí la persona valiente que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, Padre, entra a mi corazón. Si hiciste esta oración, felicitaciones, eres parte del redil. Si has llegado hasta acá, te quiero dar un regalo de mi parte como un bonus por haber permanecido en el video. Te dejé acá en la descripción un regalo especial, un devocional de 5 días para vencer el temor, y es completamente gratis. Ve a la descripción, haz clic en el link que dejé y lo puedes descargar, lo puedes compartir con una amiga. Y si este video tocó en algo tu corazón, compártelo y comenta. Tu ayuda es muy importante para que este video llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Chao.